Hola, ¿qué tal? Seguimos viendo la configuración o creación de un proyecto en GCrash. Ya hemos importado nuestra geometría, hemos corregido el sentido de la sección transversal y del eje, y ahora vamos a ver los coeficientes de Manning. Nosotros aquí en la clase número 5, perdón, en la clase número 4, dentro de Data, les proporcionamos un archivo Word y un archivo Excel. Estos mismos archivos los hemos copiado dentro de la clase 5 y los tenemos aquí. Si abrimos el Word y abrimos el Excel, vamos a ver que corresponde a unas tablas que se llama coeficiente de Manning. GCrash, para que pueda utilizar o pueda resolver las ecuaciones, necesita un coeficiente de Manning, y ese coeficiente de Manning se representa con el n. Vamos a ver lo siguiente entonces. En la clase número 4 hablábamos de la importancia de conocer los caudales, la topografía, y un dato muy importante es las fotografías. Es decir, cuando nosotros hacemos un modelamiento hidráulico vamos a tener que visitar a campo o vamos a tener que solicitar información, fotografías, para poder nosotros decir cuánto es el coeficiente de Manning. Es decir, poder estimar un valor de coeficiente de Manning. Si nosotros abrimos este archivo que lleva de nombre información, tenemos aquí caudales, que eso lo vamos a ver más adelante, una descripción del río, y aparte nos proporcionan la siguiente información. Me dice pendiente longitudinal del río y también una fotografía y cómo es el sentido del flujo. Aquí en esta fotografía se observa claramente que tenemos un cauce principal y una llanura a la margen izquierda y una llanura a la margen derecha, que está cubierta por bosques. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer los coeficientes de Manning. Vamos a colocar esto por aquí y por acá colocamos el coeficiente de Manning. Entonces, para poder nosotros utilizar los coeficientes de Manning tenemos las siguientes tablitas, el cual nos sugiere algunos valores. Luego que nosotros elegimos acá los valores, nos vamos a ir a la siguiente pestaña y vamos a tener que establecer el coeficiente. Entonces, para la llanura de inundación nosotros vamos a determinar ciertos valores. En primer lugar, tenemos una corriente en planicie, tenemos una corriente en montaña. Esto es para la corriente, y aquí tenemos para las planicies de inundación. ¿Cómo son las planicies de inundación? Si nosotros vemos nuestra foto aquí, vemos que la planicie de inundación está formada por bastantes arbustos. Entonces nos vamos a dirigir aquí y vamos a buscar según nuestras características. En nuestro caso vemos que son arbustos o matorrales o árboles. Se puede considerar tal vez a la margen izquierda árboles y a la margen derecha arbustos. Podríamos considerarlo. Entonces, si nosotros ubicamos aquí, vemos qué tipo de terreno tenemos, etc. En función de las características uno va a elegir un coeficiente de Manning. A modo de ejemplo y de forma didáctica, yo voy a considerar un coeficiente de Manning de 0.06 para la margen izquierda, y para la otra margen tenemos por aquí, tenemos matorrales medianos o densos, que es de 0.1. Entonces, para una margen, para la margen izquierda vamos a considerar de 0.06 y para la margen derecha de 0.10. Ahora falta definir el cauce. Para el cauce pueden utilizar la otra pestañita que hace consideraciones del canal, ¿no? Cómo es el material del lecho, etc. Entonces, por ejemplo, podemos considerar lo siguiente. Aquí tenemos la tabla para elegir el coeficiente de Manning. Entonces, lo primero vemos el material considerado. ¿Qué tipo de materiales? Aquí hace falta un estudio de calicates, de geotecnia. Ahí tendremos a exactitud el material, pero así a simple vista vemos que se trata de un suelo arenoso o arcilloso. Podemos decir lo que sea por ejemplo, una grava fina. Luego vamos a tener que elegir el grado de irregularidad. Luego las variaciones que tienen las secciones transversales. Si nosotros nos vamos a ver las secciones transversales, visualizamos la mayoría y tiene un cierto grado de irregularidad, no todas son iguales, entonces sí hay. Efectos relativos a obstrucciones. Si nosotros nos vamos aquí y observamos, no hay efectos, no hay ninguna estructura hidráulica, por lo tanto no va a haber ninguna obstrucción, llámese como un puente, como una boca toma. Luego tenemos vegetación. ¿Cómo es la vegetación en el cauce del lecho? Aparentemente se ve un cauce limpio. Podríamos considerar baja, media o asignar ciertos parámetros. Luego tenemos cantidad de meandros. Si nosotros nos vamos nuevamente aquí a nuestro civil, este es el eje y no tiene casi meandros. Entonces,
Siguiendo esas consideraciones, uno va a elegir el coeficiente de Manning. Y otra de las cosas de que el coeficiente de Manning sirve también para calibrar nuestro modelo hidráulico. Es decir, nosotros asignamos ciertos valores, hacemos la simulación y el momento que uno quiere calibrar el modelo, el único parámetro que va a tener que mover o jugar, ya sea aumentar o subir, es el coeficiente de Manning. Entonces vamos a quedarnos con estos valores que tenemos por aquí. El material considerado, lo mismo que tenemos aquí, tierra, roca, grava fina o grava gruesa, lo podemos ver aquí a través de esta pestañita. Vamos a considerar grava fina. Grado de irregularidad. ¿A qué hace referencia grado de irregularidad? Vamos a decirlo que no hay muchas irregularidades. Efectos transversales. Tenemos, las secciones son altamente cambiantes, graduales, frecuentemente. Si nosotros lo ponemos gradual o lo ponemos ocasionalmente alta, vamos a considerar 0.05. Efecto relativo a las obstrucciones es despreciable. ¿Por qué? Porque no hay ningún puente, ninguna estructura. Vegetación, vamos a colocarlo baja, porque prácticamente no hay nada. Entonces, según esto nos está saliendo que el coeficiente de Manning es 0.042 para el cauce. Entonces, aquí colocamos otra tabla, vamos a colocar lo siguiente: margen izquierda, el cauce o canal, y margen derecha. Hemos colocado acá el margen izquierda, va a ser 0.060, el canal o el cauce va a ser 0.042 y la margen derecha va a ser 0.10. Estos son nuestros coeficientes de Manning que nosotros vamos a utilizar. Vamos a colocarlo aquí, cambiar nombre, coeficientes. Vamos a guardar nuestro proyecto. Y vamos a agregar el número 2. Este coeficiente de Manning del canal también lo pueden deducir aquí de la primera pestaña del Bendeshop de corrientes naturales. Si el canal es un tramo recto, es un tramo limpio, si tiene algunos montículos, si se trata de una corriente en montaña, si se trata de una corriente en planicie, por ejemplo, se trata de una corriente en planicie. ¿El canal está limpio? Sí. ¿Es serpenteante o curvado? Tiene una ligera curva. ¿Presenta algunos pozos o bancos de arena? Entonces se podría asumir a lo mejor un 0.04. Si presenta algunos pozos, arenas, pero algunos matorrales y piedras, a lo mejor un 0.45. Entonces esa es la forma como se establece el coeficiente de Manning.